En el camino de ser guiado por el Espíritu Santo, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que dejar de hacer. Y esa va a ser nuestra lección durante esta semana. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Hemos hablado que la vida es una vida de decisiones. Una veces suele preguntarse, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Las decisiones que he tomado, ¿qué tanto han afectado mi vida? Bueno, hay algo interesante en este camino de conocer al Espíritu Santo y es aprender a dejar que Dios nos guíe. Si la vida es un camino, si la vida es un recorrido, entonces recuerde siempre esto, que la Biblia es la lámpara que ilumina nuestro camino, dice el Salmo 119, 105. Y que además de la Biblia ser la lámpara que ilumina ese camino, el Espíritu Santo es el guía que va en ese camino. Cuando vamos a la tierra de Israel, si hay algo de lo que quiero asegurarme siempre, es de tener un muy buen guía. Porque es una persona que me va a llegar a lugares que yo no conozco, que me va a decir cosas que yo no sé, y creo que va a ser la persona más indicada para decirme qué pasó en ese lugar, que me hable del tiempo, de la historia, de todo lo que pasa. Es la importancia de un guía. Una cosa es ir uno a un lugar turístico, uno solo, y otra cosa es ir con un guía que conozca el área y que conozca el lugar. La Biblia dice que Dios quiere guiarte. La Biblia dice que Él nos guiará por sendas de justicia, o sea, por el camino correcto. Dios quiere que no eches a perder tu vida. Acuérdese del hijo pródigo. Él un día fue y gastó lo que su padre le había dado. Un día fue y desperdició todo lo que tenía en el mundo, en los placeres. La pregunta esta mañana es, siguiendo la guía del Espíritu Santo, ¿quieres perder, malgastar, desperdiciar tu vida o la quieres invertir para el Señor? Bueno, entonces, si eso quieres, si tú quieres invertir tu vida, entonces te voy a dar unas recomendaciones desde el punto de vista de la Biblia para que recibas la guía y la dirección del Espíritu Santo en tu diario vivir. Salmo 23, el famoso salmo que todos sabemos. Miren, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, pero mire esto cuando llega al versículo 3. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. El Señor no solamente es mi pastor, proveedor y sustentador. Él quiere ser mi guiador, el que me conduce. Y yo creo que el secreto de un buen pastor para sus ovejas, sabiendo que son torpes, ciegas, que no tienen con qué defenderse, es ese. Él guía a sus ovejas a los mejores pastos, a aguas de reposo. Él guía a sus ovejas y las guarda del enemigo. Él las hace estar tranquilas, seguras. Su confianza, su presencia les infunde confianza. Es lo mismo cuando nosotros aprendemos a seguir la guía de Dios. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eso qué es? Una relación de confianza. Pero es una relación de confianza donde yo me dejo guiar de mi Padre, de mi pastor, conociendo mi fragilidad. Cuando el Salmo dice que Él me guiará por sendas de justicia, ¿sabe qué querría decir ese versículo en el día de hoy? Que Él me lleva por el camino correcto. ¿Quieres ir por ese camino? Se van a dar cuenta en esta mañana que a veces el problema no es la guía del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? Donde la mayoría de veces
cometemos el error es que, aunque queremos seguir la voz de Dios, se nos hace difícil. Hay gente que dice, pastor, pero es que yo no entiendo eso que ustedes dicen de que yo trato de hacer la voluntad de Dios, pero para mí no funciona. ¿Por qué? Porque yo no entiendo. Yo no sé cómo hace Dios para dirigir mi vida. Yo no sé cómo hago para oír la voz de Dios. La voz de Dios se oye audible. No, hay mucha gente que lo pregunta una y otra vez. Bueno, alguien se podría preguntar esta mañana mientras escucha este devocional, ¿por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué la voluntad de Dios está como escondida para mí? ¿Acaso Dios está jugando conmigo? ¿Está jugando al gato y al ratón? Quiero decirte que no. Quiero decirte que hay unos problemas de fondo, y por eso empecé diciendo este devocional. Si queremos seguir la guía del Espíritu Santo, hay cosas que hay que dejar y hay cosas que hay que hacer. Mire que Romanos 8:14, el pasaje con el que empezamos ayer, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hablar de hacer la voluntad de Dios, hablar de ser la guía, de seguir la guía del Espíritu Santo, es un asunto de relación. ¿Cómo escucho la voz de Dios, de mi Padre, de mi Maestro, de mi Pastor? Entonces, hay dos cosas que quiero decirte hoy. Mañana vamos a seguir y toda la semana voy a abordar este tema, porque vamos a hablar de las cosas que hay que dejar y las cosas que hay que hacer. Hablemos primero de las que hay que dejar de hacer para poder seguir la guía del Espíritu Santo. Mire, en primer lugar, quiero decirle que usted no puede seguir la guía del Espíritu Santo mientras usted sigue una cultura que no sigue a Dios. ¿Sí está claro? Vivimos en una cultura que va en contra de la voluntad y los planes de Dios. Y hay cristianos que quieren correr por dos caminos al mismo tiempo. No se puede. La Biblia dice que usted no puede servir a Dios y a las riquezas, que usted no puede tener contento a Dios y al mundo. Usted no puede tener contento a Dios y a la gente. No. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Solo podemos servir a una causa, inclinarnos a un solo Dios, tenerlo contento a Él. Y usted y yo, lastimosamente, vivimos en medio de una cultura que no sigue a Dios, que todo va en contra de la voluntad de Dios, que todo lo hacen a su parecer, a su manera. Entonces a veces nosotros queremos seguir la voz del Espíritu Santo, la guía de Dios, pero estamos demasiado sumergidos en este mundo. ¿Cómo toman las personas, incluidos los cristianos? ¿Cómo toman la gente decisiones? Porque toman decisiones y quieren tener contento a todo el mundo. Queremos tomar decisiones para encajar, para estar a la moda. Y por eso es que a veces los cristianos riñen con la voluntad de Dios. No está mal que tú tengas un carro, pero se nos mete en la cabeza que tiene que ser el carro último modelo porque yo soy hijo de Dios y Dios me da lo mejor. No está mal que Dios quiera darnos cosas, pero a veces queremos es encajar en el mundo, vivir para el mundo. Y ahí es cuando nos cuesta seguir la guía del Espíritu Santo. Así de sencillo. Si usted mira hoy las revistas de moda le dicen a usted qué vestir, qué no vestir, qué decir, qué no decir. Porque de lo que se trata es de eso, de tener contenta a la gente. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer tal cosa. Y resulta que eso va en contravía de la dirección en la que nos quiere llevar el Espíritu Santo. Le pasó al pueblo de Israel. Imagínense, Israel era el pueblo de Dios. Imagínense qué privilegio ser el pueblo de Dios. ¿Y se acuerdan? Israel por allá un día le dice a Dios en el primer libro de Samuel, le dice, es que nosotros queremos ser como los otros pueblos. Queremos tener un rey como los demás tienen. Imagínense Dios guiando a su pueblo, pastoreando a su pueblo,
Él en Deuteronomio los había llamado un pueblo especial, les había dado sus mandamientos y su palabra para que fueran un pueblo especial, los circuncidó y les ordenó la circuncisión para hacerlos distinguir de los demás pueblos. E Israel insistía en ser como los demás, en tener lo que tenían los demás. No podemos encajar en una cosa y a la vez en la otra. Cuando Dios le dice a Israel, su pueblo, te doy la circuncisión, te doy mis mandamientos, te doy mi palabra, es para que me seas un pueblo especial. Y nosotros queremos estar allá, al otro lado. ¿Sí ven por qué muchas veces no encontramos la guía y la dirección del Espíritu Santo? No es porque el Espíritu Santo no hable hoy, no es porque el Espíritu Santo no esté vigente hoy, no es porque Dios no quiera hablarle a su iglesia, es porque su iglesia está en otro canal, está en otra sintonía, está en otro pensamiento. La iglesia y el cristiano de hoy anda en función de vivir bien, de estar bien, de tener el estándar de todo el mundo. Una buena casa, un buen carro, un buen estrato social, que mis hijos estén en esto, que yo tenga lo otro, mi vestido, donde como, los mejores restaurantes. Nada de eso está mal. Está mal cuando Dios lo da, pero sí está mal cuando lo que buscamos es buscar lo que no se nos ha perdido. Ojo con este primer punto que estamos tratando. Estamos hablando de qué debemos dejar de hacer para seguir la guía de Dios. Y mientras nosotros sigamos en esa actitud, nunca podremos conocer la guía y la dirección del Espíritu Santo. Romanos, en el capítulo 12, y lo voy a leer en esta versión. Quiero que lo lean, por favor. Romanos capítulo 12, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que miren lo que dice el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar la buena voluntad de Dios. Póngale pues cuidado. Lo voy a leer en la versión NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo me encanta el final de ese texto? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Quiénes aprenderán a conocer la voluntad de Dios? Los que no imitan las costumbres ni las conductas de este mundo, dice el mismo versículo al comenzar. ¿Sí está claro? ¿Por qué nos ha costado tanto encajar en la guía del Espíritu Santo? No es que el Espíritu Santo no hable, no es que Dios no quiera guiarnos, no es que usted esté embolatado y usted no le entienda a Dios y es que Dios habla en este tiempo. No, lo que pasa es que nosotros definitivamente estamos oyendo es la voz del mundo que nos dice compre, tenga, adquiera. La voz del mundo que nos dice usted tiene que ser esto, usted tiene que ser aquello, lo otro. En esas circunstancias nos cuesta oír a Dios, nos cuesta seguir su voz, nos cuesta entender cuánto es Dios el que está hablando. Porque como vivimos tan sumergidos en el mundo, es como si yo me metiera a una sala de cirugía, yo que no soy médico y no tengo nada que ver con eso, yo me imagino que la mitad de lo que ellos hablan allí no lo entiendo. No entiendo por qué, porque no hago parte de su mundo, porque no hago parte de su entorno, ni del medio. Entonces por eso es que hay tantos cristianos que no encajan en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hacen nada por encajar. No, somos cristianos, pero nos mantenemos a la par del mundo. Redes sociales, una cosa, la otra. Y entonces cuando se trata de buscar a Dios, entonces vamos y decimos, no, es que Dios no habla. Yo no siento a Dios, yo no oigo a Dios. ¿Cómo va a pasar eso, mi querida familia? Si no hacemos nada por encajar, por realmente hacer la tarea de ser verdaderos cristianos. Si usted quiere oír la voz de Dios, usted tiene que salirse del dial del mundo en el que está y meterse en el dial de Dios. Si usted quiere oír la voz de Dios, no es viendo series de televisión todo el día, telenovelas, metido en redes sociales, en su celular de día y de noche. Si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que permanecer largos tiempos en la presencia de Dios. Tiene que leer por largas horas la palabra del Señor.
porque así es cuando la voz de Dios se va haciendo familiar. Entonces sí está claro por qué estamos tan apegados a este mundo. ¿Por qué pasamos todo el tiempo en otras cosas que no agradan a Dios y queremos que Dios nos hable a nuestras vidas? Deje que Dios lo transforme, dice este versículo. Estamos aprendiendo a seguir la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Y aquí dice que, ¿sabe cómo es la voluntad de Dios en este versículo? Buena, agradable y perfecta. Claro, buena, agradable y perfecta. ¿Qué pasa cuando usted está tratando de oír la voz de Dios y la voz y la guía del Espíritu Santo en un mundo que no conoce a Dios y en un mundo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando su vida está metida más en la moda y en las cosas de este mundo? Pues le quiero decir que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted sigue en este mundo y la moda, todo cambia. La moda que hoy le dicen que es, dentro de un año ya está obsoleta. Los pensamientos de hoy cambian el día de mañana. La gente que hoy dice que miramos como modelos, el día de mañana la embarran, y muy feo. Todo pasa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el Señor quiere que miremos el lado correcto. Padre, gracias por esta mañana y por el comenzar de este nuevo día. Oro por tu iglesia, porque tal vez decimos que Dios no habla. Nos preocupamos de que nos cuesta conocer la voluntad de Dios, pero es porque tal vez nuestra sintonía, nuestra mente, nuestro corazón todavía están en el mundo. Y uno en el mundo no puede buscar tu voluntad, ni puede buscar la guía de Dios, porque va a estar sumergido en otras cosas. Por eso hoy recurrimos al Espíritu Santo, para decirle a Él que Él nos enseñe y nos guíe de acuerdo a su voluntad. Gracias por este día y por este tiempo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana vamos a seguir con aquellas cosas que debemos dejar si queremos seguir la guía del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 72 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Quienes son pastoreados pueden dar fe de la entrega y dedicación de quien los acompaña. Por eso en estos momentos agradece a Dios por quien Él ha dispuesto para apoyarte. Y si no tienes a alguien, comunícate con tu iglesia local para recibir discipulado. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.